Momento de presentar a la nota que te adelanté durante toda la mañana, muy pero muy interesante, atentos ahí, porque en el marco de un conversatorio que se llama No te quedes en el molde, cómo acompañar a nuestras niñeces y adolescencias trans, organizado por la concejala Laura Mondino, que tendrá lugar el martes 12 de abril a las 17 horas en el Consejo Municipal Salta 2943 de nuestra ciudad. Tenemos en línea a Andy Panciera. Tengo ganas de preguntarle millones de cosas porque además de ser una de las disertantes aquí de este conversatorio, es psicoterapeuta, consultora para Naciones Unidas en materia de diversidad sexual, integrante de la Asociación Internacional de Salud Transgénero y coordinadora del proyecto Género y Familia. De todo eso estaremos hablando en los siguientes minutos porque no tenemos límite de horario para estas cosas. Andy, Guille Bota te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Muy buenos días. Bueno, primero que nada, vamos a lo importante, así en realidad lo principal de la nota para después poder extendernos un ratito. ¿En qué va a consistir este conversatorio? ¿Cómo es? ¿Hay participación ciudadana? ¿Puede ir cualquiera? ¿En qué va a consistir su charla también? Sí, absolutamente. Mira, nosotros vamos a estar justamente reuniéndonos en el marco de la presentación de, bueno, después lo charlamos mejor, lo explicamos mejor, pero en el marco de la presentación de una ordenanza que tiene que ver con, bueno, cómo la municipalidad va a asumir el compromiso de diseñar y dejar asentado un programa, un lineamiento para poder acompañar a las niñeces y a las juventudes transgénero. Y bueno, la idea que se piensa la ordenanza como un recurso de construcción de ciudadanía. Entonces, va a estar la parte formal en la que vamos a estar contando un poquito el trasfondo conceptual y un poco también cómo esto se enmarca en no solamente la investigación, sino también en la distinta legislación internacional de los derechos de las niñeces. Y en ese contexto nos van a estar acompañando colegios, qué sé yo, colegios de psicólogos, asociaciones médicas, de profesionales de la salud, de docencia, para hacer todas las preguntas que hagan, porque sabemos que es una temática que genera mucha inquietud y muchas veces controversia, y que muchas veces hay mal información dando vueltas, y también va a estar abierto al público general que tenga ganas de, bueno, de acercarse, compartir y hacer todas las preguntas que hagan falta. Excelente. ¿En qué consiste también, vos sos coordinadora, como decíamos recién, de este proyecto Género y Familia? ¿Tiene que ver con este conversatorio? Sí, absolutamente. Antes de contarte un poquito del proyecto, te hago el pequeño paréntesis. Sí. De que cuando las personas nacemos, y sobre todo cuando estamos ahí súper peques intentando aprender a leer y escribir, nos dicen una serie de nociones que vamos a tomar como absolutamente verdaderas. Entre las cuestiones de que el sol brilla, que la lluvia es mojada y que el viento sopla, nos van a decir que de acuerdo a la genitalidad con la que hayamos nacido, vamos a desarrollar una identidad de género. De acuerdo a si nazco con pene y testículos o con vulva y ovarios, me van a decir vos vas a ser varón y vos vas a ser mujer. Solamente por el cuerpo con el que yo nazca, me van a decir cuál va a ser mi historia de vida y también de qué manera yo debería comportarme y conducir, bueno, todo mi ser. Sabemos que muchas personas, como es mi caso puntual también, a lo largo de nuestra historia de vida hemos crecido y desarrollado una identidad que no se condice con esos parámetros. Bueno, de ahí también el nombre del conversatorio, ¿no? Hay muchas personas que hemos crecido saliendo de ese molde, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las personas que, bueno, que nuestra historia de vida es distinta y que tenemos otras necesidades? Entonces es ver cómo acompañar eso. La iniciativa que yo coordino ya hace varios años, primero en la ciudad de Rosario y ahora también, a partir del año pasado empezamos a trabajar en Santa Fe, tiene que ver con poder dar ese acompañamiento a las personas que no se sienten en comodidad con el género que les fue asignado al nacer, desde un momento muy temprano en la vida y teniendo en cuenta cómo en ese acompañamiento se tiene en cuenta a la familia, a el núcleo de los afectos y a la comunidad, en definitiva, que es la comunidad que me da lugar y que me va a facilitar o me va a obstruir y, bueno, complicar en mis oportunidades en desarrollar ese proyecto vital. Sí, también pienso que este proyecto, o sea, es universal, es para todas las familias, no solamente para quienes acompañan a una adolescencia o infancia trans, porque justamente poder educarnos todo con
con estos conceptos nos hace vivir no solamente nuestra sexualidad más libremente, sino a la hora de aceptarnos y convivir. Totalmente. Mira, esto está muy estudiado, que las sociedades que son más discriminatorias y más excluyentes terminan siendo sociedades que son más violentas y que tienen muchas más problemáticas sociales. Entonces yo insisto acá en que pensar en una sociedad más inclusiva, en definitiva, tiene que ver con aumentar la calidad de vida de todo el mundo, y que, por supuesto, que los distintos estereotipos, construcciones y mandatos sociales vulneran a las identidades trans y no binarias, pero en definitiva estamos hablando de que el sistema educativo, el sistema de socialización, y hay todo un aparato cultural también que educa, digamos, para la indiferencia y la exclusión, termina haciendo que las niñeces, tengan, digamos, un montón de reglas que seguir, y que eso termina coartando la libertad de todo el mundo. Entonces, en definitiva, si estamos acompañando en el marco de la diversidad y del pluralismo, en definitiva nos enriquecemos todos. Porque también una sociedad que es más inclusiva se enriquece de lo que cada cual tiene para aportar, que eso no me queda ninguna duda, que en este mundo no sobra nadie. Entonces, desde esa perspectiva, trabajar también no solamente en el acompañamiento de, cómo las personas pueden, ya te digo, encauzar sus proyectos de vida, realizar su proceso de transición, también vamos a trabajar educación sexual integral, también vamos a hacer prevención a la violencia y prevención de un montón de dinámicas discriminatorias que hacen que, en definitiva, nos primemos de vivir en una comunidad de reconocimiento. Totalmente, y por ahí lo que decías vos, por ahí se lo podemos bajar a la realidad en esta ordenanza para las juventudes y niñeces trans. Uno por ahí ha seguido los últimos años noticias de reconocimiento de derechos y de luchas que han llevado, por ejemplo, a la ley de cupo laboral trans, que si querés extenderte en las dificultades que han encontrado para acceder a puestos de trabajo, estás... por supuesto te escucho, pero por ahí lo que uno le falta es ver medidas concretas que se tomen en las escuelas, en las universidades, teniendo en cuenta las estadísticas de deserción escolar, de desocupación y de, por supuesto, de esperanza de vida. Totalmente, totalmente. Mira, de eso tenemos varias cosas para comentar. Una es que usualmente la legislación tiene una perspectiva que es adultocéntrica, primero, y después que pensamos que el Estado, no solamente quedándonos en nuestro panorama local, el Estado tiene o responde a una organización patriarcal. Entonces, repensar el Estado en clave de diversidad implica un proceso de deconstrucción muy profunda. Entonces, en ese marco muchas veces se piensa a las personas del colectivo de la diversidad y sobre todo a las personas travesti, trans, no binarias, como que llegan en un momento que son adultas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos me preguntabas por el cupo laboral trans. Si nosotros decimos que una mujer trans tiene un promedio de vida estimado, esas cifras pasan por algo. Entonces, ¿qué pasó que el Estado no vio a una persona en 20 años? ¿Qué pasó con esa persona cuando tenía 8? ¿Qué pasó cuando a esa persona la expulsaban por primera vez a la calle? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando a muchas trabajadoras sexuales le preguntan en qué momento se iniciaron, y estamos hablando que el promedio es alrededor de los 12 años? En el año 2020 se publicó un estudio que le preguntaban a mujeres trans a qué edad se habían iniciado sexualmente, y por ejemplo, y hablaban de un momento donde eran niñas. ¿Dónde estuvo el Estado para proteger eso? Entonces tiene que ver también con llegar a tiempo eso. Las niñeces trans son una realidad. En el año 2019 se realizó en conjunto con el IPEC, con el Instituto de Políticas y Censos de la provincia de Santa Fe, un estudio donde le preguntaban a la población trans en qué momento se habían dado cuenta de su vivencia trans, y el 70% había mencionado que fue antes de los 12 años. Y después, cuando le preguntaron sobre eso, en qué momento lo pudieron expresar en su entorno familiar, en su familia, decían que no antes de los 18.
Así que también lo que sabemos hoy es que las personas del colectivo de la diversidad muchas veces vivimos una vida a dos tiempos, entre lo que me está pasando y después cuando tengo la libertad de poder vivir de acuerdo a lo que yo siento verdadero y a lo que yo necesito. Entonces, estamos profundamente convencidos de que el rol del Estado es proteger y acompañar para que estas desigualdades no se den y no se mantengan en el tiempo. La ordenanza que se va a presentar tiene que ver un poco como asumir ese compromiso, en transformar las desigualdades, en brindar, bueno, alguna serie de oportunidades, en la complementación de una serie de recursos, en una serie de leyes, como vos mencionabas, del cupo trans, que hay que articularlas para que las personas no solamente puedan tener igualdad en derechos de papel, por así decirlo, sino transformarlo también en una igualdad real. Total. Y en cuanto a esto, al rol de los estados y demás, acá vemos que vos sos consultora para Naciones Unidas y también integrante de la Asociación Internacional de Salud Transgénero. ¿Cómo se ve esto de los derechos o de la adquisición y de reconocimiento de derechos en este ámbito internacional? ¿Cómo es trabajar para la ONU en esto, teniendo en cuenta que lo conforman estados con diferentes, por así decirlo, grados de vulneración de derechos hacia las disidencias y a las mujeres, por supuesto? Sí, mira, la primera organización que vos me nombraste, la Organización Internacional de Salud Transgénero, bueno, es una red que nuclea profesionales de distintas áreas, desde el derecho, las ciencias médicas, la psicología, la enfermería, y que, bueno, desarrollan estándares de atención, de cuidado, que van reuniendo consensos y que también van liderando, bueno, lo que tiene que ver el cuidado de la salud integral. A partir de poder haberme formado ahí es que después realicé este encuentro con Naciones Unidas, que tiene que ver con básicamente poder desarrollar en habla hispana, que vos viste que muchas veces la investigación en nuestro contexto tarda mucho en aparecer, o bueno, cuando tenemos como producciones que son anglosajonas, los profesionales no terminan llegando, así que mucho de mi rol tenía que ver con, bueno, generar algunas investigaciones puntuales y sobre todo después cómo hacer que ese material sea de libre acceso y que, bueno, pueda también ser utilizado por distintas instituciones. Particularmente, a mí me gusta pensar mucho mi labor, y acá vuelvo también a lo que te comentaba del proyecto Género y Familia, como un punto de intersección, en la cual, bueno, tomar un poco lo que nos señala la investigación, que tienen que ver con los estándares de cuidado, de calidad, y cómo hacer que eso llegue a la población, y lo que para mí es indispensable es el vínculo con las organizaciones. Para mí siempre desde el vamos, en el trabajo que venimos haciendo, la forma que encontré de llevar esto adelante, el proyecto Género y Familia, no se hubiese podido desarrollar si no hubiese sido también en el trabajo mancomunado y articulado con la organización de varones trans y no binarios de la provincia de Santa Fe, que las organizaciones son quienes nuclean a la gente y los profesionales después van a ser los que van a llegar y van a asesorar y van a trabajar junto con las organizaciones para ver cómo profesionalizar un poco ese tipo de acompañamiento. Particularmente lo que encontramos que es de mucha ayuda son los grupos de familias. Nosotros venimos coordinando unos espacios en los cuales las familias de las niñeces y las juventudes trans y no binarias se encuentran con una frecuencia bastante seguida en el tiempo, bueno, para brindarse contención y sobre todo por ahí para compartir experiencias que otras personas por ahí que no les toque vivirlo no las van a poder comprender y poder hacerlo en un ámbito de seguridad. Así que un poco a mí me parece que la clave va por ese lado, por trabajar articuladamente sabiendo que cada instancia tiene algo para aportar y que sin la otra es como un trabajo que gira en falso. De alguna manera tenemos que traccionar de esa forma articulada. Sí, y en esta articulación entre organizaciones, agrupaciones y Estado, ¿cuáles son las principales, o si han encontrado resistencias en parte, no solo del Estado, sino también de las comunidades educativas, por ahí de los sectores más conservadores? ¿Cuáles son, o sea, si existen resistencias que imagino que debe haber, cómo afrontarlas, cómo ablandarlas,
o se confronta directamente? ¿Cómo se trabaja sobre esa resistencia que hacen que estemos en la situación actual? Sí, totalmente. Mira, en el trabajo que venimos haciendo, de acuerdo a la localidad, nosotros vemos que hay comunas hiper pequeñas que son súper permeables y que tienen una voluntad de acompañar. A veces, viste, pensamos que los lugares más chicos van a ser los más resistentes, y a veces termina siendo todo lo contrario, ¿no? Porque está muchas veces el vínculo directo en el que, cuando el lugar es muy pequeño, se conoce a cada persona por nombre y apellido y por su rostro, ¿no? Y a veces los lugares más grandes vos terminás siendo una persona más del montón, y por ahí se genera algún nivel más de insensibilidad. Vemos todo el tiempo, la comunidad educativa la verdad que tiene muchas dificultades usualmente. Nos suele suceder que cuando podemos trabajar con alguna institución educativa, tiene que ver con que hay algún directivo o alguna docente que tiene alguna sensibilidad particular o algún compromiso particular con la implementación de la ESI, pero lamentablemente, si no se da ese compromiso de las y les trabajadores, muchas veces las instituciones no asumen ese compromiso. Hace poco, bueno, vos viste que yo no quiero nombrar a la persona para no seguir subiéndola y seguir dando el estrellato, pero sabemos que una persona legisladora estuvo mencionando sobre privilegios en la población trans, y bueno, como mencionando como que las personas tienen sin importar sus trayectos y las distintas condiciones, todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, y hace poco volvieron a reflotar también en un programa de televisión abierta unos libritos de colorear. No sé si vos tuviste la oportunidad de ver eso. Bueno, los libritos esos, pensá que se hicieron más o menos en el año 2016, y todavía siguen generando polémica. Que bueno, los discursos de odio siempre se agarran, ¿no? Porque digo, todo el mundo tiene la cuestión de igualitario, y todos queremos un país mejor, hasta que nos tenemos que sentar a problematizar nuestros privilegios, y tenemos que sentarnos a ver cómo podemos darle una mano a quien está peor, de alguna manera. Entonces, acá volvemos al sentido de la ordenanza que se va a presentar dentro de poco, tranquilamente podría salir y ya, ¿no? Sí. Porque las leyes se presentan, se reglamentan y listo. Bueno, también hay una decisión ahí política de generar este conversatorio, ¿no? Porque a los discursos de odio les respondemos con docencia, les respondemos con educación, que me parece que es un poco la clave. Muchas veces estos sectores utilizan la información distorsionada, parcializada, sacada de contexto, y bueno, y la idea es mostrar que no. Como vos me preguntabas con esto de las distintas organizaciones, que no son solamente organizaciones profesionales, sino que también son organizaciones de derechos humanos, bueno, cómo hay todo un trasfondo que muestra cómo esto no solamente que es necesario, sino que también es urgente. Exacto. Acá yo había leído una nota sobre vos, sobre esto, saliendo un poco acá del conversatorio y demás, para charlar sobre las infancias, adolescencias trans, que los seres humanos reinterpretamos nuestro género de manera permanente. Por ahí me hacía acordar a la condición performática del género. Decime si me equivoco, vos corregime tranquila, la condición performática del género, que he leído por ahí, pero me gustaría escucharlo en voz, o sea, ¿qué significa que nos estamos reinterpretando todo el tiempo? ¿Cómo respetar también, si tenemos a un niño a nuestro cargo, a una niña o a un niño a nuestro cargo, cómo acompañar este proceso de reinterpretación para que se pueda desarrollar lo más libremente posible, teniendo en cuenta todas las preguntas que te van haciendo, si este juguete sí, si esta ropa no, porque ellos después van a la escuela y se juntan con otros compañeros que tienen otra formación, otra educación, y ahí tienen esas contradicciones que en mi caso particular uno ve que la persona que está educada en la libertad de aceptar al otro no tiene mayor inconveniente, pero por ahí es víctima o de burlas o de situaciones así. Pero si nos puedes explicar qué es esta condición performática del género, si estás de acuerdo con lo que digo.
Sí, absolutamente. Mira, viste, cuando de nuevo tenemos algún espacio para contar sobre nuestro trabajo y visibilizar, ¿no? También Sí. las niñeces y las juventudes trans, una pregunta que se suele hacer es, bueno, pero esa persona no es muy joven para elegir, o no hay que esperar a que sea mayor de 18 años para poder definirse. Y bueno, y ahí volvemos a que pensamos muchas veces el género, primero que se mezcla la identidad de género con tener relaciones sexuales, que eso bajo ningún punto de vista es lo que queremos decir. Y después también se piensa, ¿no? De nuevo volvemos acá de que acá vemos mucho cómo están los paradigmas anteriores, donde la niñez era pensada como objeto de tutelaje, y cómo ahora en realidad las niñeces son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, en realidad el género está presente desde que yo nazco hasta que el día que dejo este mundo. Y vos pensás que todo el tiempo somos interpelados a responder con marcadores o constructos de género en nuestra vida. Sí. Vos hoy te levantaste y elegiste qué ropa te vas a poner. La ropa que elegiste tiene marcadores de género, porque hay reglas muy estrictas, muy específicas sobre qué ropa está diseñada para varones y qué ropa está diseñada para mujeres, y hay muy poca ropa que está pensada sin marcadores de género. Seguramente también en algún momento fuiste al baño. Sí. Fíjate que hay reglas sobre cómo navegar, ir al baño, sí, en tu casa, pero también en el espacio público. Cuando vos vas a ir a una cafetería, vos vas a tener una puertita con un cartel que va a decir, por este lado van las personas que designamos y que les obligamos que sean varones, y para estos lugares van a estar las personas que designamos como mujeres. Y una función relacionada al funcionamiento del organismo está arreglada culturalmente para hacerlo de una determinada forma. Clarísimo. Andy, mi compañero Pancho Núñez te va a hacer una pregunta. Sí, ¿cómo va, Andy? ¿Qué tal, Pancho? Tengo, porque a raíz de esto que decías, se me ocurrió que pensar en los lugares de esparcimiento, ¿no? Y cómo desde pequeño los lugares de esparcimiento, incluso también de educación, nos marcan una línea una línea binaria muchas veces de hombres y mujeres, de que, no sé, la fila de los hombres, las filas de las mujeres, los espacios de juego también en las niñeces, como también están marcados por una cuestión meramente binaria, y que de a poquito siento que se está rompiendo y se está avanzando desde el lugar de los niños, no desde el lugar de las instituciones, hacia un camino de unificar estos espacios y convertirlos en espacios totalitarios, que no existe la necesidad de separar por género, que no existe la necesidad de separar de manera binaria, y lo sorprendente es que muchas veces esto surge de la misma necesidad de los niños de jugar. Sí, absolutamente. Bueno, quien sea que tenga la oportunidad de trabajar y de acompañar a jóvenes en sus espacios, en su crecimiento, va a notar que, bueno, que estas generaciones están repensando la forma de vincularnos, están pensando las formas de construir significados y las formas de generar cultura, ¿no? Es un temón que nos daría cualquier cantidad de tiempo pensar un poco cómo el juego visibiliza lo que a veces parece como que es abstracto, como que es un invento ideológico, cuando se habla, ¿no?, de lo de la ideología de género, que vemos que es una realidad, ¿sí? Que el juego y que estas desigualdades entre hombres y mujeres está instalada micropolíticamente en cosas muy puntuales. Yo hace poquito leí y me estaba en la nota, me mostraban en qué colegio era y demás, que primer día de clases, en el pedido de materiales, se decía, los varones van a tener un cuaderno de comunicaciones celeste, las nenas van a tener un cuaderno de comunicaciones rosa. Ahora, en vistas pareciera mentira, que hace poco estábamos brindando por fin de año y que ya estamos en abril, pero cuando queramos acordar vamos a estar en agosto, y en agosto, cuando sean el Día de las Niñeces, vamos a empezar a ver un montón de carteles de publicidad en la calle que van a decir juguetes para niños, van a tener que ver con las actividades manuales, la guerra, la violencia, y salir afuera, y para las niñas y las identidades feminizadas va a tener que ver con la cocina, cuidar al niño, y bueno, todo lo que tiene que ver con labores de cuidado. Entonces, sí, trabajar también en pos de
disminuir las brechas y disminuir estas desigualdades va a tener que ver también en problematizar también la educación y qué oportunidades de socialización y esparcimiento brindamos en las niñeces. Claro, además la necesidad de irrumpir en las instituciones y de generar espacios no solo de lucha, sino también de debate, porque creo que la barrera más grande existente en la actualidad son las instituciones y las estructuras legales muchas veces que se manejan en las sociedades, porque generalmente las leyes suelen llegar más tarde que los pueblos a las concepciones ideológicas y a las concepciones humanas. Y romper con la ley y cambiarla y modificarla y romper las estructuras principalmente de las instituciones es muy difícil, pero siento que de a poco las cosas van avanzando y que ojalá se logre romper con todo lo que se viene dando, que hay leyes incluso que son muy cerradas y que desde lo discursivo hasta el accionar se convierte como hasta discriminatorio a un punto aberrante. Absolutamente. Mira, y cuando vemos, vuelvo a la experiencia más primaria, ¿no? Cuando vemos niños jugando, en realidad nadie nace discriminando. Claro. Muchas veces vemos que los niños agarran y sin preocuparse tanto por las preocupaciones, agarran un juguete que les interesa y juegan. Y cuando un niño varón siente interés por jugar con una muñeca, juega, y si no hay un adulto designando como tabú ese comportamiento, el niño va a jugar, la va a pasar bien y sobre todo va a aprender algo de esto. Y ese niño que aprendió algo, en la interacción con otro, va a replicar ese aprendizaje. Y cuando ese aprendizaje es empático, desde reconocimiento y desde la flexibilidad, también va a instaurar una forma de relación que va a ser distinta. Entonces, por eso ahí volvemos a la importancia de tener más conciencia de las situaciones que generamos y cómo esas condiciones van, de alguna manera limitando las libertades o también van educando para la construcción colectiva. Clarísimo, Andy. Entonces te encontramos el 12 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Consejo Municipal junto a Sabrina René y a Jovi Novello, que además es un gran músico, tiene su banda. Exactamente. Lo seguimos. Aprovechen, sí, por supuesto. Aprovechen también para seguir a Vomit and Glitter. Sí. La idea también en el panel entonces es un poquitito hablar con la excusa de la ordenanza, compartir algunas nociones de las que estuvimos hablando hoy, profundizar un poquito en eso, escuchar el trabajo que la Asociación de Varones Trans viene haciendo, que es un laburazo enorme, y también escuchar una experiencia en primera persona de la mamá de un peque, y cómo fue esa experiencia y cómo esa experiencia cambió también la dinámica de esa familia. Excelente, bueno, estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias también por la docencia que haces en cada charla. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande, estaremos ahí atentos la semana que viene a este conversatorio y muchas gracias por tu trabajo y el de todas las organizaciones que los integran. Gracias a ustedes, hasta la próxima.